Señor presidente, distinguidas delegadas y delegados, señoras y señores, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta su sexto informe ante este Consejo de conformidad con su resolución 5736. Este informe, junto con el documento de sesión que lo acompaña, abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Hace un año, cuando la misión presentó su anterior informe, Venezuela acababa de vivir jornadas de intensa violencia institucional. Ante las protestas populares por los resultados de las elecciones presidenciales, que nunca fueron publicados como establece la ley venezolana, el gobierno puso en operación los métodos más duros de su maquinaria represiva. La misión presentó entonces conclusiones parciales de una investigación que tuvo que realizarse en poco más de un mes. Hoy, a pesar de las limitaciones de recursos disponibles, la misión complementa y confirma esas primeras conclusiones con base en una investigación de 12 meses. Como parte del documento de sesión que se presenta también un anexo con 19 casos ilustrativos. Además, la misión estará publicando en las próximas semanas un informe con conclusiones detalladas sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en violaciones de derechos humanos y delitos internacionales documentados por la misión en los últimos años. Señor presidente, la misión ha determinado que el número de personas privadas arbitrariamente de la vida entre el 28 y el 30 de julio de 2024 asciende a 25, tal como lo había documentado en su último informe. El Ministerio Público ha cifrado en 28 las víctimas fatales, de las cuales 22 coinciden con la misión. Las 6 personas adicionales presentadas por las autoridades no forman parte del mismo contexto electoral según las investigaciones de la misión. El Estado ha atribuido las muertes a la oposición por intermedio de sus activistas, de criminales contratados o de bandas delincuenciales, y al mismo tiempo ha exculpado de estas muertes a los cuerpos de seguridad. La investigación de la misión, sin embargo, no ha revelado indicios de que la oposición pudiera estar implicada en la muerte de los manifestantes. Por el contrario, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en varios de los incidentes que resultaron en esas muertes. De las 25 muertes, la misión ha investigado 14, en las cuales ha concluido que en 12 hubo involucramiento de miembros de cuerpos de seguridad. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad y militares participaron en la represión de la protesta en Maracay, estado de Aragua, el 29 de julio de 2024, y la misión alcanzó motivos razonables para creer que estuvieron implicadas en la privación arbitraria de la vida de 6 manifestantes. Respecto de otros incidentes investigados por la misión, en protestas llevadas a cabo el 29 y 30 de julio de 2024 en el Distrito Capital y en los estados de Carabobo, Miranda y Zulia, la misión tiene indicios de que 6 personas perdieron la vida por disparos de arma de fuego de los cuerpos de seguridad del Estado. En la protesta del 30 de julio de 2024, frente a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la ciudad de Carora, estado de Lara, la misión tiene motivos razonables para creer que la víctima recibió un disparo mortal desde el interior de esa sede política. En el momento del incidente, la sede se encontraba ocupada por militantes y adeptos del partido, algunos armados. A más de un año de estos sucesos, el Estado no ha vuelto a informar sobre el desarrollo o las conclusiones de las investigaciones penales que dijo haber iniciado. Todos estos hechos permanecen en la impunidad. Además de las 25 muertes mencionadas, 5 personas más que habían sido detenidas en el contexto de la crisis electoral de 2024 perdieron la vida mientras estaban bajo custodia del Estado. La misión investigó 3 casos en los que las víctimas murieron por falta de acceso oportuno y efectivo al cuidado de su salud, lo que supone una privación arbitraria de la vida cuya responsabilidad es atribuible al Estado. En ambos casos, las personas habían sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los funcionarios y responsables de los centros de detención, así como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, habían sido informados oportuna y reiteradamente de los padecimientos y antecedentes médicos de estas personas, pero no respondieron con la debida diligencia para salvaguardar sus vidas. Las 2 personas restantes, según la versión de las autoridades, murieron por ahorcamiento en los penales de Tocorón y Tocuyito. Una de estas personas murió al día siguiente de haber cumplido 15 días en confinamiento solitario en una celda de aislamiento.
Además de lo anterior, la misión ha identificado 3 personas, entre ellas una mujer, también detenidas tras las protestas postelectorales de 2024, que murieron después de haber sido excarceladas por el deterioro de su salud mientras estuvieron detenidas. Las autoridades no han proporcionado a los familiares de las víctimas los respectivos informes de autopsia, además de haberles prohibido referirse públicamente a los casos e impedido realizar velatorios y sepelios públicos. Señor presidente, como mencionado durante la actualización oral de marzo, la represión estatal intensificada durante la crisis electoral de 2024 continúa en 2025, combinando sus métodos represivos y de persecución fundada en motivos políticos. El Estado incrementó nuevamente la represión en momentos y acontecimientos de mayor tensión política, como fueron la toma de posesión presidencial en enero y las elecciones regionales y parlamentarias en mayo, a través de detenciones masivas, muchas de ellas bajo el conocido argumento de desmantelar conspiraciones nacionales e internacionales contra el gobierno. Según el Ministerio Público, de las más de 2.220 personas detenidas en el marco de las protestas postelectoral y de la Operación Tuntum, un total de 2.006 fueron excarceladas a marzo de este año. Estas personas continúan siendo procesadas penalmente bajo cargos de terrorismo e incitación al odio, entre otros, con base en expedientes judiciales preparados aceleradamente cuando los centros transitorios de detención quedaron rebasados en sus capacidades para recluir a más personas detenidas. Algunos de los patrones observados resultan alarmantes. En más de 30 casos, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que las autoridades han mantenido a personas detenidas en régimen de incomunicación por ser opositoras o percibidas como tales. La detención en régimen de incomunicación prolongada, según los estándares internacionales de derechos humanos, puede calificar como tortura o tratos crueles y inhumanos. La misión documentó al menos 200 detenciones hasta el 31 de agosto de 2025. En esta primera mitad de septiembre, después del cierre de nuestro informe, al menos 14 personas más fueron detenidas. Durante el periodo de investigación, según el gobierno, entre 120 y 150 personas extranjeras fueron detenidas, acusadas de ser mercenarias y participar en conspiraciones contra el gobierno. La misión ha documentado 84 casos de personas nacionales de 29 estados, 12 de los cuales participan en esta sesión del Consejo. Tras el cierre del informe, la misión ha verificado 10 detenciones adicionales con al menos 2 nuevas nacionalidades. Todas estas personas fueron mantenidas y en su mayoría continúan en un estricto régimen de incomunicación. La misión ha documentado la liberación de 19 personas extranjeras, principalmente de nacionalidad estadounidense, que en su gran mayoría fueron liberadas en el marco de negociaciones entre Venezuela y los Estados Unidos con la participación de El Salvador en una ocasión. La misión tiene conocimiento, por información obtenida de las personas liberadas, de fuentes diplomáticas y otras, que los detenidos no tuvieron acceso a asistencia consular. En un caso, la misión ha corroborado que una persona nunca fue presentada ante un tribunal durante su detención y en otros casos lo fueron 3 meses después de su aprehensión. Tras el cierre del informe, la misión ha verificado que otras 5 personas fueron presentadas ante un tribunal más de 2 meses y medio después de su captura. Señor presidente, la misión ha confirmado que al menos 220 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en el marco de protestas electorales, 2 de ellos en el marco de la toma de posesión presidencial en enero de 2025. Estas detenciones no tuvieron en cuenta ni su edad ni su interés superior. Al momento de esta presentación quedan 4 adolescentes en detención. Los niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de detenciones arbitrarias, así como de graves violaciones al debido proceso, desaparición forzada de varios días, torturas, malos tratos y graves actos de violencia sexual basada en género. 2 de las víctimas mortales de las protestas de 2024 eran menores de 18 años. Después de la finalización de nuestro informe, la misión ha registrado la detención de otro adolescente de 17 años en septiembre, cuyo caso está en proceso de verificación, simplemente porque las autoridades no encontraron a la persona buscada.
La misión ha documentado casos de detenciones extorsivas en las que cuerpos de seguridad exigieron montos de dinero para no detener o para liberar a personas. En un caso, un detenido que solo había colaborado con la oposición en tareas de apoyo logístico el día de las elecciones presidenciales fue coaccionado a pagar $3.500 a funcionarios de la contrainteligencia militar para ser liberado. La misión también siguió documentando detenciones de familiares de personas opositoras políticas o percibidas como tales, como forma de represalia o presión hacia la persona que era el verdadero objetivo político del Estado. La misión ha investigado al menos 7 casos de esta naturaleza. En 12 casos, o 13 según una interpretación expansiva, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que las víctimas han sufrido desaparición forzada. En 2 casos, la desaparición se prolongó por varios meses y en los otros 10 por días o horas. Luego de la finalización de nuestro informe, la misión ha verificado la desaparición forzada de otras 5 personas con una duración de meses. Señoras y señores delegados, la misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. La misión ha documentado además otras formas de castigos en los centros de detención que constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el encierro en celdas de aislamiento, en algunos casos tan pequeñas como de 1 metro cuadrado. En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocollito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En especial, la misión expresa preocupación por las condiciones de salud de las personas detenidas a la luz de las muertes bajo custodia del Estado referidas anteriormente. En estos mismos centros de detención, la misión ha documentado casos de violencia sexual y basada en género contra personas detenidas o contra sus familiares en ocasión de las visitas carcelarias. La mayoría de las víctimas han sido mujeres jóvenes o niñas adolescentes, aunque también hombres y personas de la población LGBT. Entre los actos documentados figuran sexo transaccional coercitivo, requisas invasivas con desnudez forzada y actos que podrían constituir prostitución forzada. En un centro de detención transitorio, niñas adolescentes fueron víctimas de continuos actos de violencia sexual a cambio incluso de productos de limpieza para mantener una mínima salubridad en el lugar de reclusión. El acceso a alimentos que traían sus familias o a llamadas telefónicas también estaban sujetos a actos sexuales coercitivos. Las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de estos actos después de su excarcelación, mientras que los autores continúan en sus puestos con total impunidad. Señor presidente, la ley de financiación de las ONGs y la llamada Ley Simón Bolívar fueron sancionadas en este periodo de investigación. La ley contra el fascismo sigue aún pendiente de aprobación. Junto con las limitaciones de recursos financieros, este marco jurídico restrictivo de los derechos y libertades aumenta la represión, la criminalización y la desarticulación del tejido asociativo. Numerosas organizaciones de la sociedad civil han tenido que limitar, incluso cerrar sus operaciones. Otras se han visto obligadas a seguir operando fuera de Venezuela. Los efectos de este ambiente opresivo alcanzan a las personas beneficiarias del trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como a las mismas personas defensoras. Ante la falta de acción de las instituciones nacionales, la misión exhorta una vez más a que las iniciativas internacionales de rendición de cuentas avancen con mayor celeridad en el marco de sus propios procedimientos. La misión, por su parte, reitera su disposición a seguir cooperando con esos esfuerzos. Muchas gracias por su atención.